Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos el servicio cantando el himno número 115. Padre Santo, tú me enseñas que la vida en ti está. Con tu mano, tú me salvas. Si en peligro llego a estar, si me pierdo, tú me encuentras. En la duda luz me das, me proteges con tu abrazo, tus senderos sigo yo. Hymn 115. Leeré de las Escrituras. Salmos. Oh Señor, tú eres mi esperanza, en ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Así es, estás conmigo desde mi nacimiento, me has cuidado desde el vientre en mi madre, con razón siempre te alabo. Mi vida es un ejemplo para muchos, porque tú has sido mi fuerza y mi protección. Por eso, nunca puedo dejar de alabarte. Todo el día declaro tu gloria. Amén. Oremos por esta congregación, primero en silencio, y después diremos el Padre Nuestro juntos. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Nuestro Maestro dijo: vosotros pues oraréis así. Y luego,
dio esa oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo que entiendo que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente y supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy, alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos ahora el himno número 374. A ti doy gracias, oh Padre nuestro y Dios. Aún antes de pedirte, ya oyes nuestra voz. Que tu bondad yo alabe, tu eterno y dulce amor doy gracias, Padre, Madre, que oíste mi oración. Hymn 374.
Esta iglesia, la tercera iglesia de Cristo Científico de Nueva York, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestada literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus amigos y familiares, son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Nuestros servicios en español son los domingos a la 1 de la tarde, en inglés los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clase en la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios del domingo. Les invitamos a escuchar el Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Yo soy feliz. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya soy feliz. Mas yo, Señor, sé comprender que nada puedo, que nada soy, pero tu voz viene hasta mí.
que nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya soy feliz, ya soy feliz, ya soy feliz. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, junto con las palabras de nuestro libro de texto, que corroboran y explican los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido con hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 52 del libro Cuaderno Trimestral de la Ciencia Cristiana. El tema: probación después de la muerte. El texto áureo es de Salmos. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el liberar de la muerte. La lectura alternada es de Proverbios y Salmos. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahora leeré de la Biblia. Salmos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Leeré ahora la interpretación del libro de texto Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. La comprensión de que la vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestros días, fortaleciendo nuestra confianza en la realidad imperecedera de la vida, su omnipotencia e inmortalidad. Nuestra mira, un punto más allá de la fe, debería ser la de encontrar los pasos de la verdad, el camino a la salud y la santidad. Deberíamos esforzarnos por alcanzar la altura del monte de Horeb, donde Dios es revelado, y la piedra angular de toda la construcción espiritual es la pureza. Cuando esperamos pacientemente en Dios y buscamos con rectitud la verdad, Él endereza nuestra vereda. Los mortales imperfectos captan la perfección espiritual final lentamente. Pero empezar bien y continuar la lucha de demostrar el gran problema de ser es hacer mucho. Los mortales no necesitan imaginarse que la creencia en la experiencia de la muerte los despertará a una existencia glorificada. La salvación universal se basa en el progreso y la aprobación y es inalcanzable sin ellos. El progreso nace de la experiencia, en la maduración del hombre mortal, mediante la cual lo mortal es abandonado por lo inmortal. Bien aquí o en el más allá, el sufrimiento o la ciencia tienen que destruir todas las ilusiones con respecto a la vida y la mente, y regenerar el sentido y el yo materiales. El viejo hombre con sus hechos debe ser desechado. Nada sensual o pecaminoso es inmortal. La muerte de un falso sentido material y la del pecado, no la muerte de la materia orgánica, es lo que revela que el hombre y la vida son armoniosos, reales y eternos. Salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu varada y tu cayado me infundirán aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Reyes. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Corintios. Los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Todos debemos aprender que la vida es Dios. La vida es imperecedera. La vida es el origen y la finalidad del hombre. Jamás es alcanzable por medio de la muerte, sino que se gana caminando por el sendero de la verdad, tanto antes como después de lo que se llama muerte. Permite que la ciencia cristiana, en vez del sentido corporal, apoye tu comprensión del ser, y esta comprensión sustituirá el error por la verdad, reemplazará la mortalidad con la mortalidad con la inmortalidad, y silenciará la discordia con la armonía.
Si es cierto que el hombre vive, este hecho jamás puede cambiar en la ciencia a la creencia opuesta de que el hombre muere. La vida es la ley del alma, es decir, la ley del espíritu de la verdad, y el alma jamás está sin su representante. Al ser individual del hombre, le es tan imposible morir o desaparecer en la inconsciencia como lo es el alma, pues ambos son inmortales. Si el hombre cree en la muerte, ahora tendrá que descreer en ella cuando aprenda que no hay realidad en la muerte, puesto que la verdad del ser es imperecedera. La creencia de que la existencia depende de la materia tiene que ser enfrentada y dominada por la ciencia, antes de que la vida pueda ser comprendida y obtenida la armonía. El hombre es la idea del espíritu, refleja la presencia beatífica, llenando de luz el universo. El hombre es imperecedero, espiritual, está por encima de pecado o flaqueza, no atraviesa las barreras del tiempo que hacia la vasta eternidad de la vida, sino que existe con Dios y el universo. Mateo. Comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Filipenses. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no está separado de la sabiduría que concede. Tenemos que aprovechar al máximo los talentos que Él nos da. A fin de comprender, tenemos que poner en práctica lo que ya sabemos. Tenemos que recordar que la verdad es demostrable cuando es comprendida y que el bien no se comprende mientras no se es demostrado. Si somos fieles sobre poco, sobre mucho se nos pondrá. Pero el talento que no se usa se deteriora y se pierde. Recto y angosto es el camino que lleva a la comprensión de Dios. Es la única vida.
Es una guerra con la carne, en la que tenemos que vencer el pecado, la enfermedad y la muerte, ya sea aquí o en el más allá. Pero ciertamente, antes de que podamos alcanzar la meta del Espíritu o la vida en Dios, para encontrar nuestro progreso debemos saber dónde están puestos nuestros afectos y a quién reconocemos y obedecemos como Dios. Si el amor divino se nos hace más cercano, más amado y más real, la materia se está sometiendo al Espíritu. Los objetivos que perseguimos y el espíritu que manifestamos revelan nuestro punto de vista y muestran lo que estamos ganando. Cuando la comprensión cambie los puntos de vista acerca de la vida y la inteligencia de una base material a una base espiritual, ganaremos la realidad de la vida y el control del alma sobre el sentido. Y percibiremos el cristianismo o la verdad en su principio divino. Este ha de ser el punto culminante, antes que se llegue al hombre armonioso e inmortal y sus capacidades sean reveladas. Es sumamente importante. En vista del inmenso trabajo a ser realizado antes que este reconocimiento de la ciencia divina pueda venir, volver nuestros pensamientos hasta el principio divino, para que la creencia finita pueda estar preparada para renunciar al error. Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús enseñó el camino de la vida por medio de la demostración, para que pudiéramos comprender cómo este principio divino sana a los enfermos, echa fuera el error y triunfa sobre la muerte. Jesús presentó el ideal de Dios, mejor de lo que podría hacer cualquier hombre cuyo origen fuera menos espiritual. Por su obediencia a Dios, Él demostró más espiritualmente que todos los demás el principio del ser. De ahí la fuerza de sus admoniciones: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuándo aprenderán los que profesan ser seguidores de Jesús a emularlo en todo y a imitar sus poderosas obras? ¿Es posible? Sí, es el deber y el privilegio de todo niño, hombre y mujer, seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro, mediante la demostración de la verdad y la vida, de la salud y la santidad. El sentido verdadero del ser y su perfección eterna debiera aparecer ahora, tal como aparece posteriormente. Quien quiera que alcance a la comprensión de la ciencia cristiana en su verdadero significado, efectuará las curas instantáneas de las cuales ella es capaz. Pero esto solo se puede hacer tomando la cruz y siguiendo al Cristo en la vida diaria. Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Marcos. 2 días después era la Pascua,
y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho, y le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Si el maestro no hubiera tenido ningún alumno, ni enseñado las realidades no visibles de Dios, no hubiera sido sacrificado. La determinación de mantener el espíritu en las garras de la materia es el perseguidor de la verdad y el amor. Jesús habría podido apartarse de sus enemigos. Tenía el poder de renunciar a un sentido humano de la vida a cambio de su identidad espiritual a la semejanza de lo divino. Pero permitió que los hombres intentaran la destrucción de su cuerpo mortal para poder proporcionar la prueba de la vida inmortal. Nada podía matar esta vida del hombre. Jesús podía entregar su vida temporal en manos de sus enemigos, mas cuando su misión terrenal fue cumplida, se encontró que su vida espiritual indestructible y eterna era para siempre la misma. Él sabía que la materia no tenía ninguna vida y que la vida verdadera es Dios. Por tanto, era tan imposible separarlo de su vida espiritual como el extinguir a Dios. El recinto solitario de la tumba le dio a Jesús un refugio contra sus enemigos, un lugar en el cual podría resolver el gran problema del ser. Su trabajo de 3 días en el sepulcro puso el sello de la eternidad sobre el tiempo. Él comprobó que la vida es imperecedera y que el amor es el amo del odio. La renuncia a toda fe en la muerte y también el temor a su aguijón elevaría el estándar de la salud y de la moral muy por encima de su salvación presente, y nos capacitaría para mantener el estandarte del cristianismo con fe inquebrantable en Dios y en la vida eterna. Hechos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Marcos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas.
Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Nuestro Maestro apareció a sus discípulos. Para la comprensión de ellos, se levantó de la tumba. Al tercer día de su pensamiento ascendente, y así les presentó la certeza de la vida eterna. El estado físico inalterado de Jesús, después de lo que pareció ser su muerte, fue seguido por su exaltación sobre todas las condiciones materiales. Y esta exaltación explicó su ascensión y reveló inequívocamente un estado probatorio y progresivo más allá de la tumba. Jesús fue el camino, o sea, marcó el camino para todos los hombres. En su demostración final, llamada la ascensión, que concluyó el registro terrenal de Jesús, Él se elevó por encima del conocimiento físico de sus discípulos y los sentidos materiales no le vieron más. Sus discípulos entonces recibieron el Espíritu Santo. Con esto se indica que, por todo lo que habían presenciado y sufrido, fueron despertados a una comprensión más alta de la ciencia divina, hasta que la interpretación y el discernimiento espirituales de las enseñanzas y demostraciones de Jesús, lo que les dio una tenue concepción de la vida que es Dios. Ellos ya no midieron al hombre mediante el sentido material. Después de obtener la verdadera idea de su Maestro glorificado, se volvieron mejores sanadores, no apoyándose más en la materia, sino en el principio divino de su trabajo. La verdad será para nosotros la resurrección y la vida. Solo a medida que destruya todo el error y la creencia de que la mente, la única inmortalidad del hombre, puede ser encadenada por el cuerpo y la vida, son controlados por la muerte. Crónicas. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Judas. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La vida eterna. Deberíamos descubrir esto y comenzar a demostrarlo. La vida y la bondad son inmortales. Los periodos de la ascensión espiritual son los días y las estaciones de la creación de la mente, en la cual la belleza, la sublimidad, la pureza y la santidad, sí, la naturaleza divina, aparecen en el hombre y el universo para no desaparecer ya jamás. Cantemos ahora el himno número 53. Brazos del Eterno, amor guardan a su creación. Dios te da su protección y su apoyo, bienhechor. Hymn number 53.
Leeré ahora la declaración científica del ser, de la ciencia y salud con llave en las Escrituras por Mary Baker Eddy. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el horror mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Escritura correlativa según Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amén.